les bendiga, mis amigos, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros. Este es su programa, Caminos de Salvación. No le cambie, quédese con nosotros que vamos a estar compartiendo palabra de vida, la palabra que trae al corazón, esa bendición que tanto hace falta a nuestra alma y a nuestro espíritu. Compartiendo la palabra, el tema para hoy es: ¿quién nos mostrará el bien? Una pregunta que está escrita en el libro de los Salmos, una pregunta que tuvo su respuesta profética a través del Espíritu de Dios. Y esa palabra que fue escrita se cumplió en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Compartimos entonces en el Salmo capítulo 4. Salmo 4, en el verso 6. Dice la Escritura, esta es una oración y una pregunta, dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Esta es una pregunta que tuvo contestación, que tuvo respuesta para usted y para mí, a una oración. El hombre, cuando estaba orando, venía a su mente la pregunta: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y entonces viene la petición desde lo más profundo de su corazón y dice: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y sigue diciendo: tú nos diste alegría a nuestro corazón, tú diste la alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundabas tu grano y su mosto. Mi amigo, mi hermano, esta pregunta tuvo contestación. La contestación profética que también estuvo en el libro del profeta Isaías. Y vamos a compartir palabra ahora en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él, en su misericordia y en su verdad, vino para dar la contestación a esta petición. Capítulo 4 de Mateo también, en el verso 12, comienza Jesús diciendo, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y en este pasaje Jesús se da cuenta que Juan el Bautista, la voz que clamaba en el desierto, preparando el camino del Señor, fue apresado. Y entonces él volvió a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz le resplandeció. Pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y desde entonces, aquí comenzó la historia que cambió el mundo. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi amigo, mi hermano, la petición de un hombre en oración, cuando él preguntaba a sí mismo: ¿quién nos mostrará el bien? Y luego clamaba y decía: muéstranos, oh Señor, tu luz. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y muéstranos tu salvación. Tuvo respuesta
También en la profecía de Isaías, cuando él decía que el pueblo que estaba sentado en tinieblas iba a ver gran luz. La luz que resplandece, la luz que ilumina a todo hombre, que da vida, que prospera el alma, que viene y cambia el sentir, el pensar, el hablar. La luz que resplandece en las tinieblas y todo se hace diferente. Podemos ver, podemos percibir, vemos la gloria del Señor cuando la palabra del Señor hace en nuestra vida, rema, se hace dentro de sí misma con nosotros en unidad, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice que no hay ninguna cosa creada que no esté desnuda delante de ella. Y entonces, por mandato de Dios Padre, la luz resplandeció en el corazón nuestro. Y la Escritura se cumple, y cuando vemos la palabra escrita que salió de la boca del Señor y que ciertamente fue publicada, fue enseñada para beneficio nuestro, cuando la tomamos, entonces nos da vida. Y la palabra del Señor nos dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino de los cielos se acerca a nuestra vida, es para darnos todo aquello que nosotros anhelamos: la paz, la tranquilidad, la bendición, la provisión, el amor, la comprensión, el consuelo. Todo aquello que el hombre a través de su vida necesita para poder vivir una vida que agrada a Dios. Y esta profecía viene en cumplimiento y dice en el primer capítulo de Lucas, en el verso 76, cuando habla sobre el nacimiento de Juan el Bautista. El nacimiento de Juan el Bautista, en el cual él tenía la responsabilidad en profecía de ser llamado a la presencia del Señor para preparar el camino, un camino que iba a ser trazado por Cristo Jesús. Y dice capítulo 1 de Lucas, verso 76, y tu niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación para su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Hermosa la palabra del Señor, cumpliéndose proféticamente. Después de la pregunta, ¿quién nos mostrará el bien? Cuando nosotros venimos a Cristo, dice la Escritura que Él sacia de bien nuestra boca, de modo que rejuvenezcamos como las águilas. No a nosotros, dice la Escritura, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él nos hizo, obra de sus manos somos. Somos sus ovejas de su prado.
Y ahora podemos entrar con acciones de gracias y con alabanza a su casa. ¿Por qué? Porque la luz resplandeció de las tinieblas. Cuando andábamos en sombra de muerte, vino la misericordia entrañable del Señor y nos alumbró. Y entonces la profecía tuvo cumplimiento. ¿Y por qué tuvo que ser enviada la profecía? Por la petición del hombre, cuando decía: muéstranos, Señor, tu rostro, haz resplandecer tu luz sobre nosotros y danos tu salvación. Bendita palabra del Señor. Cuando usted clama al Señor, cuando usted está en necesidad y se postra delante de Él y clama, Él responde. Si somos obedientes a su palabra y venimos a Él con un corazón contrito y humillado, porque Él no rechazará. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Buscarle a Él mientras está cercano, dice la palabra. Tenemos que hacer un alto en nuestra vida, en nuestro camino. ¿Para qué? Para poder nosotros hacernos una pregunta de acuerdo a la necesidad que usted esté pasando, de acuerdo a la situación y circunstancia en su vida. Y cuando usted pregunta al Señor, el Señor responde. Cuando usted clama a Dios, Él oye y actúa a beneficio suyo. Porque la palabra del Señor nos enseña que Él resplandece en el corazón del hombre y viene a ser morada juntamente con Él. Segunda de Corintios, capítulo 4, en el verso 6. Esto es por fe, hermano. Y dice lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios envió a su Hijo en forma de carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad, y habitó entre nosotros y nos dio vida, y vino y pagó el precio del pecado del hombre, el suyo, el mío, el de las generaciones venideras, el de las generaciones que pasaron, para que tengamos una vida, la vida que vale, plena, en alegría, en contentamiento. ¿Por qué? Por la misericordia del Señor. Porque Él es bueno siempre, lleno de gracia, lleno de bondad, para aquel que clama, lleno de misericordia. Y nosotros tenemos que creer esa palabra. Y cuando la creemos, entonces podemos decir, como está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Jesús comenzó a predicar el Evangelio y dijo una gran verdad: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo llega a nuestra vida y toca nuestro corazón, nos hace entender la palabra del Señor como en un espejo. Nuestros errores, nuestros pecados, nuestros hierros delante de su rostro. Y entonces podemos, dentro de nosotros mismos, por el Espíritu que Él puso en nuestra vida, decir: perdóname, me arrepiento, límpiame, lávame, hazme de nuevo. Porque la palabra del Señor, cuando viene a nuestra vida, es la que nos hace de nuevo.
Él nos hizo renacer de su voluntad por la palabra a una nueva vida, dice la Escritura. Y entonces nosotros, por fe, tenemos que tener en el mismo espíritu, conforme a lo que está escrito, la palabra del Señor. Creemos, por tanto hablamos. Y si hablamos la palabra del Señor, la tenemos que vivir, no solamente predicándola a través de estos medios, sino también viviéndola en nuestra vida. Porque la palabra es realidad cuando nosotros la ponemos en efecto, creyendo, sin dudar. Porque dice la palabra que el que duda, no crea que va a recibir algo. Porque el que duda es echado como la onda del mar de un lugar para otro y se desvanece. Mi amigo, mi hermano, la palabra del Señor es para siempre. La palabra del Señor permanece en nuestra vida. Y entonces nosotros tenemos que creerla y atesorarla en el corazón y decir, creo. Y al que cree, todo le es posible. Siguiendo con la palabra del Señor, podemos nosotros ahora entender cuán grande es su misericordia. Salmo 43 nos dice lo siguiente. Verso 2. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Son dos preguntas. ¿Cuánta gente piensa que el Señor lo ha abandonado? ¿Cuánta gente piensa que no hay Dios? ¿Cuánta gente piensa que va a tener por siempre luto y opresión, tristeza, desgracia? Mi amigo, mi hermano, en Dios hay respuesta. En Dios hay salvación. Y luego dice, verso 3, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán a tus manos, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con el arpa, oh Dios, Dios mío. Ese es el espíritu del hombre que después de que el alma clama y hace las preguntas, el espíritu del hombre que fue puesto por Dios es escuchado y en revelación se da cuenta que hay un Dios, el Dios misericordioso. Y entonces podemos ver su luz y su verdad. Y éstas nos guiarán y nos conducirán a su santo monte y a sus moradas. Y viene otra pregunta que también tiene contestación. Dice verso 5 de Salmos 43. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? El alma dentro del hombre se turba y se abate. Pero el espíritu que está en el hombre recibe revelación del Espíritu Santo de Dios y viene la respuesta. Y el Espíritu dice, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Ese es nuestro Dios, la luz que resplandeció en nuestro corazón para la revelación del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros tenemos que creer, tenemos que andar en verdad y en justicia. Hay una porción de la Escritura que está en Salmo 36.
Y dice lo siguiente: palabra de vida. Dice, verso 9, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Solamente en Cristo está el agua de vida, el agua que sacia nuestra sed, el manantial de vida que edifica, que limpia, que purifica nuestra alma, que da vida a nuestro espíritu, que da paz a nuestra mente, a nuestro corazón y sanidad a nuestro cuerpo. Porque Él es fiel. Dice verso 5, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Por eso los hijos de los hombres, nosotros que buscamos su rostro, buscamos su amparo, su refugio, su fortaleza. Porque ciertamente nosotros somos probados, como se prueba el oro y la plata, como se purifica en el crisol. Así Dios purifica nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu, a través de la palabra en el fuego de su espíritu. Dios es bueno. Y la palabra nos dice que seremos completamente saciados de la grosura de su casa y que nos abrevará del torrente de sus delicias, porque con Él está el manantial de la vida y en su luz veremos la luz. Palabra de Dios que está escrita en bendición para usted y para mí. El camino de salvación está trazado. El camino está hecho. La puerta está abierta. Podemos entrar y hallaremos pastos, vida. ¿Qué es lo único que falta? El arrepentimiento en el corazón. El venir con un corazón contrito y humillado, buscando el rostro del Señor. Porque el rostro del Señor resplandece en la vida de cada uno de los que buscan su rostro. Paz en el corazón. Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y viene la bendición y nos dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y añade más bendición y dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Y luego viene la verdad. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. ¿Por qué? Porque así es Dios en nuestra vida. Viene y hace morada en nosotros. Y donde está Él, resplandece la luz. Cuando el hombre está sin Cristo, está en tinieblas. Pero cuando viene a Cristo, la luz resplandece en Él y las tinieblas no pueden prevalecer. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y cuando somos de Él, dice la Escritura, que somos hijos de luz, que somos llamados de las tinieblas a su luz admirable, que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas por el poder de su palabra, porque nos hizo renacer a una nueva vida. Ven a Cristo, mi amigo, mi hermano, busca al Señor, busca su rostro, clama a Él y Él te va a responder. Arrepiéntete, porque todos tenemos esa oportunidad de proceder al arrepentimiento, porque la palabra del Señor nos dice
que Él no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento genuino del corazón, para que nos resplandezca su luz, para que venga el conocimiento pleno de la verdad, y entonces la verdad nos hace libres, libres del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque Él es nuestro libertador. Él es el que da la vida, rompe cadenas, edifica las ruinas antiguas, repara los vallados, sana las heridas, restaura las vidas, los matrimonios, los hijos que están descarriados. Quita el llanto y pone la alegría. Pone un manto de gozo. Quita las tinieblas y resplandece su luz. Ese es nuestro Dios, Jesucristo de Nazaret, el único y sabio Dios. A Él sea toda la gloria, toda la alabanza, porque Él es el único en el cual podemos nosotros encontrar salvación de nuestra alma, vida a nuestro espíritu. Mi amigo, mi hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga paz, que transforme, que cambie todo lo que sea necesario para bien, y que usted pueda venir al manantial de vida, a las aguas de salvación, a la fuente de vida eterna, aquel que sacia la sed del hombre y aquel que edifica para beneficio de la humanidad. La palabra del Señor nos dice: en el mundo hay aflicción, tendréis aflicción, pero confiar, dice Jesús, yo he vencido al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe, creyendo que Él es el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Este es tu programa, Caminos de Salvación. Amén.